Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Adri y hoy les traigo un nuevo video, ¿ok? Ya yo tengo antes en el canal, cuando hacía antes videos, les había más o menos mostrado cómo era el sistema de educación aquí en Portugal, ¿ok? Y bueno, quiero que sea otro resumen un poco más actualizado. Este video estoy segura de que le va a ayudar a muchas personas que van a emigrar o que ya están viviendo aquí en Portugal y quieren saber un poco más sobre la educación pública aquí. Bueno, fíjense, obviamente hay muchos colegios privados también, ¿ok? Yo no tengo experiencia con colegios privados, sí que he averiguado presupuestos. Generalmente tú les escribes y ellos te dicen más o menos los valores que van a cobrarte. Generalmente te piden el IRS, ¿ok? O tu agregado familiar o si tienes algún tipo de escalón. Tú les mandas ese tipo de informaciones y ellos te dicen más o menos un aproximado. Algunos simplemente te muestran los valores sin pedirte ese tipo de información. Y otros te mandan a veces una entrevista. Entonces, bueno, eso depende de los colegios, es comunicarse con ellos y averiguar más o menos los valores que rondan. Lo que yo he averiguado, generalmente las mensualidades en un colegio privado son 300, 400 euros, ¿ok? Puede ser incluso más. Y algunos tienen algún tipo de inscripción, que son inscripciones bastante elevadas. Y adicionalmente después exigen que tengas uniforme, algunos que compres materiales directamente con ellos. Tienen obviamente actividades que las pagas aparte. Entonces, bueno, todo eso va elevando el valor mensual de lo que puede costarte, para que lo tomen en cuenta y para que más o menos tengan como que una idea, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en este video yo les voy a hablar de lo que yo conozco, de lo que yo tengo experiencia, que son los colegios públicos. Me ha ido relativamente bien, ¿ok? En relación con el sistema, nunca he tenido problemas. Los colegios para mí siempre han funcionado bien. Ahorita sí es verdad que de unos años para acá han habido bastantes greves. Greves son protestas donde ellos cortan las clases por un día, no pasa más de un día, ¿ok? Y obviamente pues todos tienen derecho a hacer protestas. Hay algunas que sí le veo sentido, hay algunas que me parecen un poco así, pero bueno, para que sepan que esto también sucede aquí. Y cuando hay este tipo de situaciones, pues los niños obviamente se quedan sin clase. ¿Cómo se soluciona esto? Generalmente cuando uno está trabajando en un trabajo dependiente y pues no puedes dejar a los niños solos, se utilizan los ATLs, ¿ok? Les explico esto antes de darle como que el resumen de cómo funcionan los colegios. Los ATLs pues son centros de estudios donde tú dejas a los niños, a veces incluso en las mañanas. Por ejemplo, en mi caso yo los dejaba en la mañana, entraban desde las 7:30 hasta las 9, era el horario más o menos de entrada. También tienen que tomar en cuenta que si ellos los van a llevar al colegio y el colegio abre a las 8 de la mañana, pues no los pueden dejar a las 9, porque entonces llegarían tarde al colegio. Entonces, en mi caso los podíamos dejar desde las 7:30 de la mañana. Ellos se encargaban de llevar a los niños al colegio, que quedaba relativamente cerca de ese ATL, y después ellos veían si tenían greve, pues se traían de regreso a los niños, y si no, pues los dejaban. Si faltaba un profesor, ellos iban y buscaban a los niños y los llevaban para el ATL. Porque esto puede pasar. A veces falla un profesor, a veces el colegio busca la forma de que tengan un profesor sustituto, o repartirlos entre las otras salas, entre los otros salones, o solucionar el problema en el momento, pero a veces pues no es posible y te llaman y te dicen, mira, ven a buscar al niño porque ya salió de clases y no puede estar aquí. Entonces, bueno, generalmente la gente que trabaja en un trabajo dependiente, que tienes que cumplir un horario, que tienes que no tienes esa flexibilidad de irlos a buscar, pues el ATL es una gran solución.
buscas un ATL que esté dentro de tu zona. Ellos generalmente tienen transportes y solucionan estas situaciones. Ellos buscan a los niños, los llevan, los traen y solucionan estos percances, por así decirlo. Explicado esto, les comento entonces. El ATL, por ejemplo, donde yo tenía a mis niños, reciben a los niños desde los 4 meses, ¿ok? Eso es lo que legalmente es permitido recibirlos desde los más chiquiticos, desde los 4 meses. De los 4 hasta que cumplen 3 años es jardín de infancia, que es básicamente cuidarlos y darles la educación más básica, enseñarlos a ir al baño, comer, agarrar las cucharillas, utilizar los tenedores, los cubiertos, ayudarlos a hablar, y lo típico, pues lanzar una pelota, montarse en un parquecito, jugar con los juguetes. La educación, lo más básico, lo que se le puede explicar a un bebé, ¿ok? Después tengo aquí una chuletica en mi computadora para irles explicando. Entonces, básicamente los colegios públicos se dividen en 3 grandes etapas, ¿ok? La primera etapa, que es la de educación preescolar, que es la que le digo que ya después, cuando dejan el jardín de infancia, cuando dejan la crèche, entran al jardín de infancia, que es de los 3 a los 6 años, ¿ok? Esta parte no es obligatoria y, como les digo, es un jardín de infancia. Es de los 3 a los 6. ¿Qué hacen? Ya les empiezan a dar como algún tipo de letras, les empiezan a explicar sumas, restas. En algunos incluso los ayudan a comenzar a leer, pero, ojo, no es obligatorio que aprendan a leer antes de primer grado. Obviamente esto les ayuda muchísimo, pero no es obligatorio que ellos aprendan a leer cuando entran a primer grado. Como les digo, esto es de 3 a 6, ¿ok? Cuando cumplen los 6 años, ya entrarían en el primer ciclo de educación básica, ¿ok? ¿Cómo es más o menos que funciona esto? Si para septiembre del año escolar, que es cuando comienza el año escolar, ellos todavía no tienen los 6 años, se pueden estar como alumnos condicionales. Entonces, ¿qué pasa? Depende si hay disponibilidad o no, entrarían al colegio, al primer ciclo. Si no, se mantienen en el jardín de infancia, ¿ok? Estos son alumnos condicionales. Cuando ya entran al primer ciclo, este primer ciclo es de los 6 a los 10 años y tienen una profesora, ¿ok? Las materias básicas aquí serían portugués, matemáticas y estudos do medio. Estudos do medio, que incluye, por aquí se los tengo resumido. Estudos do medio es generalmente ciencias, historia, geografía básica. Entonces, ¿qué les dan? Les empiezan a dar como que señales de tránsito, cosas muy básicas de biología, números de emergencia, ese tipo de cosas. Y geografía, un poco de historia de Portugal, ese tipo de cosas. Todo eso se lo ponen como estudos do medio. Y eso es en el ciclo básico, ¿ok? Que, como les digo, es de primer grado al 4º grado. Ahí es de los 6 a los 10 años. Después está el segundo ciclo de educación básica, ¿ok? Ahí ya generalmente pasan a una escuela mayor. De primer a 4º grado es en una escuela un poco más pequeña. Pasan luego al segundo ciclo, que ya es una escuela mayor, y estas escuelas generalmente, el segundo ciclo, tienen el segundo ciclo y el tercer ciclo. El segundo ciclo es 5º y 6º grado. Ya ahí empiezan a haber varios profesores, incluso empiezan a moverse entre salas, tipo, le toca en la sala en el bloque no sé qué, le toca en la sala en el bloque X. En el segundo ciclo, que es de 5º a 6º grado,
y es de los 10 a los 12 años aproximadamente, ven igual portugués, matemática, inglés. Comienzan a ver historia y geografía por separado, historia y geografía juntos, ciencias naturales, educación visual, educación tecnológica, educación física y música. ¿Ok? Estas ya serían las materias del segundo ciclo. En el tercer ciclo ya es séptimo, octavo y noveno, ¿ok? De los 12 a los 15 años. Y como les digo, generalmente se mantienen en estos colegios, en los colegios de educación básica 2. Educación básica 2, 3. Es un poco complicado, pero yo les voy a ir haciendo una tablita. Al final, cuando los niños comienzan en el colegio, ya van a ver que no se complica. Explicarlo es un poco más difícil de lo que parece. Entonces, bueno, cuando tienen este otro ciclo, que es el tercer ciclo de séptimo, octavo y noveno, ya ven, portugués, matemática, inglés e incluso a veces le ponen una materia de un idioma adicional, por ejemplo, español, francés, son las más básicas, y algunos colegios puede que tengan alemán. ¿Qué depende de esto? De la disponibilidad de niños que quieran tomar esta materia. ¿Ok? Generalmente, por lo menos en los colegios de aquí de esta zona, tienen portugués y español, francés y español. ¿Ok? Si obviamente no tienen niños que quieran tomar alemán, pues simplemente esta materia pues no la abren y no es posible, pues no, porque no hay suficientes niños que quieran tomar esta materia. No son opcionales, son a escolla, o sea, ellos tienen que verla, pero pueden escoger, ¿ok? Después tienen historia, geografía, ciencias naturales, física y química en conjunto, ¿ok? Educación visual o tecnológica, o incluso educación visual y educación tecnológica y educación física. ¿Ok? También pueden tener TIC, que es tecnología de la información y comunicación, y como les digo, la segunda lengua extranjera. ¿Ok? Aquí los horarios cambian bastante. Generalmente cuando ya están en estas alturas, pues los niños van y vienen en autobús. El colegio les da el pase estudiantil para montarse en el autobús completamente gratis. El colegio te da una carta, con eso vas al metro o a la red de transportes de tu zona y ellos le dan el pase para montarse en el autobús gratuito. Bueno, esto sería hasta noveno grado. Después ya pasan al secundario. Ya es hasta el tercer ciclo, y luego el tercer ciclo termina en el noveno y después ya pasan al secundario. ¿El secundario qué es? El 10º, el 11º y el 12º. Es de los 15 a los 18 años. ¿Ok? Y aquí ya empiezan a tener portugués, matemática AB, filosofía, inglés, física y química, biología y geología, historia, geometría descriptiva. Ok, con respecto a las materias, en el ensino secundario, o sea, del 10º al 12º, décimo primero y 12º, de los 15 a los 18, pues ellos ya tienen la opción de escoger si quieren curso científico o humanístico, ¿ok? Y si quieren cursos profesionales. Entonces, bueno, esto ya es un colegio completamente diferente. Es un colegio ya con niños obviamente mayores, y ellos tienen que como que tomar la decisión de qué tipo de materias son las que quieren ver. Y bueno, según la rama, pues ya se va dividiendo las materias. Tienen cursos profesionales, cursos artísticos y tienen las materias obligatorias, ¿ok? Básicamente obligatorias serían portugués, filosofía e inglés, y según la rama tendrían que ver matemática, física y química, biología y geología, historia y geometría descriptiva en algunos cursos, ¿ok? En algunas. Luego, si escogen profesionales, ya tienen áreas técnicas, unas matemáticas aplicadas,
tienen como materias más enfocadas, ¿ok? O si eligen los cursos artísticos, pues ya tienen materias como dibujos, historias del arte, proyectos creativos y portugués, matemática e inglés más básico, ¿ok? Entonces por eso les digo que depende del tipo de cursos que ellos quieran tomar en este momento, o sea, en el décimo primero y 12º, pues ya se dividen las materias en función a lo que ellos se vayan a preparar para cuando estudien en la universidad. Ok, y fíjense algo que les quería mostrar, que no lo tienen todas las escuelas, ok, algunas simplemente muestran imágenes, algunas no tienen nada. Esto depende de cada escuela, pero muchas tienen visitas virtual. Entonces, por ejemplo, esta que es la escuela secundaria de Barcelos. Cuando tú entras aquí, generalmente son las escuelas secundarias. Te muestran cómo es la escuela. Esta escuela me parece que es hermosísima. Me parece bella, bella, bella. Bueno, ya pueden ver aquí las imágenes. Entonces, al entrar aquí, dice Escuela Secundaria de Barcelos y entran en Comenzar y les va a mostrar las visitas virtuales. Por ejemplo, vamos a entrar a la visita virtual de la biblioteca, ¿no? Entonces presionan aquí en biblioteca y les va a mostrar, este es el hall de la biblioteca, la entrada, ¿no? Y pueden pasearse por la biblioteca. En este caso los manda para acá. Bueno, tienen este salón de informática. Esta escuela es súper linda, súper linda. Y tienen como que estas diferentes visitas, ¿no? Entonces vamos a regresarnos y vamos a la entrada. Te muestran que esta es la entrada de la escuela. Ok, en la entrada te muestran que esta es la entrada del colegio. Vamos a regresarnos. El auditorio, la entrada al auditorio, y entonces te muestran aquí la visita al auditorio. No sé, me parece que está interesante. Y bueno, depende de cada colegio, pues te muestran más o menos. Es cosa ya de que ustedes vean el agrupamiento de donde ustedes se encuentren y vean qué información les muestra. Les muestra los bloques son como que los edificios. Entonces el bloque A, el bloque D, el bloque E y el bloque F. Entonces bueno, aquí te van mostrando. Esta está súper interesante. Y si ustedes quieren tener así como que una idea más o menos de cómo es el colegio de la zona donde ustedes viven, pues pueden verlo por la página web del colegio. Y bueno, así, esto era otro datico que quería dejarles. Espero que les parezca interesante. Realmente a mí me parece que la educación básica aquí, el ensino secundario, aquí en Portugal es bastante bueno. Los colegios son bastante buenos, son muy bonitos, por lo menos los que les han tocado a mis hijos. A partir de que entran en el primer grado, prácticamente pasan una muy buena parte del día en el colegio. Las comidas las hacen en el colegio, o sea, los almuerzos, ¿ok? Los almuerzos son bastante económicos. Ellos realmente se quejan de que las comidas no son muy buenas. Hay niños que les gustan, hay niños que no les gustan. A mí me parece que son buenas. Lo que pasa es que son como muy saludables. Y obviamente a veces a ellos no les gusta comer ensaladas, no les gusta comer vegetales, no les gusta comer sopa, no les gusta comer pescado. Y los menús de comida incluyen este tipo de alimentos. No incluyen comidas fritas, no incluyen hamburguesas, no incluyen pizzas. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo, cuando es el día del niño, les hacen un menú especial y les dan que sí, pizzas, papas fritas y helado, ¿ok? Pero esto no es el menú normal. El menú normal es pescado cocido con papas sancochadas con vegetales. Entonces, obviamente eso a muchos niños no les gusta. Y es bastante económico. Adicionalmente, depende de tu escalón. Si tienes escalón A, B, tienes descuentos, ¿ok? Y estos descuentos aplican tanto para la comida como para algunos paseos que ellos realicen durante el año escolar. Estas son las cosas que pagas en los colegios. ¿Qué es lo que pagas? Estas comidas,
los paseos, obviamente los materiales. Me refiero a materiales como lápices, colores, hojas. Generalmente los profesores piden materiales muy básicos y materiales muy económicos, y a veces hasta piden incluso materiales de reciclaje para ellos hacer las actividades en el colegio. A veces simplemente les piden imprimir algún tipo de guía que la pueden imprimir también en el colegio. Los materiales que le piden son bastante básicos para que los padres no tengan como que una carga o un gasto extra, ¿ok? Por el colegio no se paga nada, no se paga absolutamente nada. Ellos te incluyen todos los materiales escolares. Ok, los manuales escolares los pides desde el portal Mega, que se llama Manuales Escolares Gratuitos. Yo les voy a dejar el link. Ahí, una vez que el colegio diga ya cargamos los manuales escolares en el portal, ustedes se conectan, ponen el número de contribuyente del NIF del alumno y se descargan los manuales. Con estos vouchers que les van a dar, o van a una librería, el voucher les va a decir si tienen que ir a una librería a adquirir los manuales de forma gratuita. Con estos vouchers reclaman los manuales, la librería los pide y ustedes luego los llaman para irlos a levantar, o imprimen de igual forma los vouchers y les dicen van a ir a la escuela, ok, tal día, y levantan los manuales en el colegio. Cuando es así, los manuales son usados. A mí me ha pasado, sobre todo cuando ya pasan como del quinto grado. Le tocan manuales que son usados, pero están en muy buenas condiciones. Cuando se los entreguen, ustedes los revisan, ven que los manuales estén en buenas condiciones. Si ven que hay algún manual que le falta una hoja, que tiene una hoja partida, notifíquenlo, ellos se los cambian, ¿ok? Verifiquen que estén en buenas condiciones, que no estén rayados, que no estén partidos, que no estén despegados, porque ellos generalmente están en muy buenas condiciones. Ustedes se los llevan así y pues los tienen que entregar de la misma forma, ¿ok? A mí me ha tocado devolver pocos manuales. Generalmente te dicen que no hace falta devolverlos, mismo los usados, mismo los comprados. Cuando no los tienes que devolver, pues simplemente los dejas en casa. Los puedes incluso entregar en algunos supermercados, los reciben para reciclaje. Y algunos que tengas que entregar, pues simplemente vas al colegio, los entregas y ellos te dan un comprobante de que ya los entregaste y te piden que los entregues en buenas condiciones. Explíquenle a los niños que no los rayen, que si los rayan los tienen que borrar y que los cuiden. Yo generalmente los plastifico. Hay unos, en las librerías venden unos plásticos, pero no se pegan, o sea, son como unas bolsas y son bastante buenos. Incluso los plásticos que son de pegar, o sea, el papel film que es para pegar, también sirve, también se lo pueden poner, no les van a dar problema por eso. Lo único es que la etiqueta de identificación pues se la dejan por fuera, cosa que cuando los vayan a entregar se la pueden quitar con el nombre del niño, pues. Y bueno, estos manuales pues son gratuitos. Lo que sí tienen que pagar son los cuadernos de actividades, ¿ok? Los cuadernos de actividades. Estos cuadernos son donde ellos ya van a trabajar en el libro como tal. Eso sí lo tienen que pagar. Incluso los papás que tienen abonos, que tienen escalón, les puede salir más barato estos cuadernos de actividades. Incluso muchas cámaras municipales, averigüen, si ustedes tienen escalón, tienen vouchers que la cámara les da en apoyo a los papás para comprar estos cuadernos de actividades, ¿ok? O les dan algunos vouchers para comprar lápices, colores, borras, sacapuntas. Incluso, por ejemplo, el Consejo de la Vila, la ciudad de Vila do Conde, el año pasado estuvo dando unos vouchers buenísimos, que habían gente comprándose incluso de material escolar, impresoras y ese tipo de cosas para, obviamente, en apoyo a los niños, para que los niños puedan hacer sus trabajos.
Entonces por eso averigüen en las cámaras del lugar donde sus hijos estudian para obtener este tipo de beneficios. Con relación a las inscripciones, al proceso de inscripción, el gobierno siempre da un plazo de inscripción. Las inscripciones se hacen por medio del portal de las matrículas. El gobierno da un horario, unos plazos para las inscripciones y los dividen, las reinscripciones, renovaciones. Una vez que tú ya tienes a tu hijo inscrito, según el año escolar donde esté inscrito, no necesitas volverlo a hacer, a menos que tengas algún cambio. Vamos a ver si les explico. Por ejemplo, mi hijo ahorita está en séptimo, él terminó séptimo y va a pasar para octavo. En esos casos, como no cambia de ciclo, va a mantener la escuela, la inscripción es automática. Si ustedes quieren estar seguros, igualito se pueden volver a meter, hacen todo el proceso y lo dejan. Si no lo hacen, es automático porque no hay ningún cambio. Él se va a mantener en el mismo colegio y igual va a ser cuando vaya para el noveno. Él se va a mantener en el mismo colegio, yo lo voy a dejar ahí, se va a mantener en el mismo curso, con las mismas materias, entonces yo no le voy a cambiar nada. Pero cuando él cambie, por ejemplo, del 1 al 10º, como cambia el colegio, como cambia para de escuela, se me va el nombre, como cambia del tercer ciclo a el ensino secundario, entonces ahí cambia de edificio, de colegio, entonces ahí sí tengo que yo asignarle el colegio, decir, bueno, esta es la opción que yo quiero, y eso lo hacen por el portal de las matrículas, con respecto al colegio donde ustedes lo quieren meter, ustedes lo escogen como dicen los portugueses en traspas. ¿Por qué? Porque el colegio que ustedes deberían de escoger es el que se encuentra dentro de su zona de residencia, y después va a depender del tipo de disponibilidad que exista en ese colegio o no. Cuando ustedes se inscriben, cuando ustedes inscriben al niño, ustedes van a empezar a colocar la ubicación donde ustedes se encuentran. Él les va a mostrar los diferentes colegios que están en su zona y ustedes tienen para escoger hasta 5 colegios. Estos colegios los van a escoger en orden de prioridades del colegio que ustedes más desean que él esté hasta el colegio que menos desean que esté. Pueden poner hasta 5. Y ellos van a ver, dependiendo de si tienen hermanos, si queda cerca de casa o no, y de las vagas, de la disponibilidad que tengan, si los asignan o no. Generalmente yo no he tenido problema con eso, los inscribo en el colegio donde quiero, cerca de mi zona, no donde quiero, de aquí a 1 hora, no. Donde quiero, de la zona donde yo vivo. Aquí hay varias escuelas de escuela básica, hay después varias escuelas de ensino secundario y yo los he inscrito en las que, por orden de prioridades, en los que quiero y me han salido. Y a ver, otros datos importantes que tienen que tomar en cuenta para la inscripción de los niños, pues la inscripción la hace el encargado de educación. Una vez que ya deciden quién es el encargado de educación, esa es la persona que tiene que ir a las reuniones, esa es la persona que tiene que firmar los exámenes, esa es la persona que tiene que firmar el boletín de notas. Si llaman, pues esa es la persona que tiene que ir, El encargado de educación es la persona que se va a encargar de todo lo relacionado con la educación de los niños, Si esa persona no puede, tiene que cambiar el encargado de educación y eso lo hace también en la página web. Yo no lo he hecho nunca, siempre me he encargado yo de hacer esas cosas. Es la persona que se va a encargar de todos esos detalles de los niños. Con respecto a los extranjeros, aquí en Portugal tienen bastante flexibilidad para la educación de hijos extranjeros en los colegios. Si tienen dudas en el agrupamiento, siempre pueden ir, los atienden, les explican cómo es el proceso. Obviamente hay parámetros con los cuales hay que cumplir,
Básicamente, si tienen el número de identificación fiscal, pues ya los niños pueden entrar a estudiar. Todo eso lo tienen que hablar dentro del agrupamiento. Ustedes buscan cuál es el agrupamiento de la zona donde se encuentran y en la secretaría los atienden y les informan cómo es el proceso de inscripción, ¿ok? Si no, desde la página del portal de las matrículas, una vez que ya tengan el NIF, también se pueden ir guiando, también pueden ir explorando la página y viendo cómo es el proceso de inscripción. También con respecto a los niños extranjeros, hay bastantes apoyos, ¿ok? Con respecto a portugués lengua no materna, cuando son niños que no son portugueses, que su lengua materna no es el portugués, pues tienen un portugués especial, una profesora de portugués especial para estos niños, para que aprendan portugués, para que tengan esa integración, ¿ok? En el colegio de mis hijos hay niños, obviamente los niños brasileños no forman parte de este grupo porque tienen como lengua materna el portugués, pero por ejemplo hay niños rusos, hay niños de Pakistán, hay niños de Ucrania, hay venezolanos, hay colombianos, hay argentinos, hay españoles. Y estos niños, como no tienen como lengua portuguesa, lengua materna el portugués, pues participan en en portugués para lengua no materna. ¿Qué otra cosa les puedo nombrar así? Generalmente los horarios son de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no todos los días, pero va variando, tienen actividades extras, tienen talleres extras. Esto lo tienen todo que averiguar dentro del colegio. Incluso tienen deportes, por lo menos en el colegio de mi hijo tienen badminton, que yo no sabía ni qué deporte era ese, pero es como unas raquetas con una pelotica especial. Es súper entretenido, súper divertido el badminton. Tienen robótica, tienen teatro, tienen un tema como que de mecánica de carritos y ese tipo de cosas. Tienen que averiguar en el colegio y ellos también lo pueden hacer, qué requisitos les piden para entrar en estas materias extras, para ellos pues mantenerse en el colegio y hacer cosas también entretenidas. Creo que eso es todo. Creo que les di así como un gran resumen. Espero no haberme enrollado mucho, que creo que sí me enrollé, pero bueno, si tienen dudas, háganme preguntas. Traté de explicárselos lo más simple posible. Es bastante diferente a como se hace, por ejemplo, en Venezuela, pero al final lo entiendes bastante rápido. Los niños tienen bastantes apoyos, los colegios son grandes, son muy buenos. Hay que tener mucha paciencia con los profesores. Los profesores son diferentes. Hay profesores muy buenos también. Hay profesores muy cariñosos. ¿A qué me refiero con los profesores son diferentes? Los profesores son muy buenos, son muy aplicados, son muy exigentes. Pero yo creo que les falta un poquito de sensibilidad, un poquito de amor, un poco de cariño, un poco de apoyo a los niños. Hay niños que pasan mucho trabajo en sus hogares y llegan al colegio y también pasan mucho trabajo con los profesores. También hay obviamente bullying, como hay en todas las escuelas, y me parece que hay como una pequeña guerra entre alumnos profesores. Ese amor y ese cariño que hay o por lo menos que existían en la época en que yo estudié, yo le tenía muchísimo cariño a mis profesores. De hecho, todavía tengo muchos en Facebook, por Dios, y con los que les hablo, les comento fotos y todo, y ellos nos hablan con cariño. Eso yo creo que aquí no existe. Eso yo creo que aquí no lo hay. A veces mi hijo me cuenta unas historias de cosas que les dicen los profesores que yo me quedo loca. Yo creo que voy a armar un story time con eso. Unas cosas que yo digo, pero, o sea, eso ni debería de ser legal. O sea, yo creo que como encargado de educación, si uno se entera de que un profesor le dijo eso a un alumno, hasta puede ir a quejarse al colegio. Después depende del tema de sensibilidad, de qué tanta sensibilidad tenga el tema o no.
les hago un video de eso, porque sí hay como unos temitas ahí un poco fuertes con respecto a eso. Los profesores les falta un poquito, no a nivel profesional, son personas muy preparadas. No pongo en duda que le pongan mucho profesionalismo al trabajo que hacen, pero en la parte de cariño, de amor, les falta, sí les falta un poquito. Y hay como una pequeña guerra entre alumnos y profesores, que no digo que los profesores no tengan razón, hay niños que tratan muy mal a los profesores, pero creo que es un sistema envenenado con respecto a eso. O sea, ya los profesores se acostumbraron a eso y los alumnos se acostumbraron a eso y ya eso existe y es chimbo, pues, yo lo veo chimbo. Entonces, bueno, no sé, déjenme sus comentarios, qué opinan, cómo les ha ido, qué experiencias tienen, qué dudas tienen. Coméntenme, díganme si les sirvió. Espero que les haya servido, espero que esto les ayude a orientarse. Tengo este video y tengo otro también sobre todo sobre los colegios. Yo estoy segura de que si ven los dos y visitan las páginas que les digo, ya tienen una idea bastante clara de cómo es el proceso de educación pública aquí en Portugal. Les mando un besito y un abrazo, no se estresen, todo sale, todo se da. Sus niñitos van a poder ir al colegio tranquilos y les va a correr todo bien, ya van a ver, incluso a ellos les va a gustar muchísimo su colegio, a los míos les encanta y se adaptan súper bien y todo se adapta a la rutina de trabajo que ustedes tengan. Al principio parece complicado, pero ya van a ver que todo sale bien. Les mando un besito, un abrazo y bueno, suscríbanse.